Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 10, donde dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús expresó la octava condición para ser dichoso o bienaventurado, ya que llamó felices a los perseguidos por causa de la justicia. Para los judíos, especialmente para los fariseos, ser perseguido era manifestación del desagrado de Dios, ya que cualquier mal, sin razón aparente, procedía, según el pensamiento de aquellos, de un pecado o una mala acción que Dios castigaba de aquel modo. Así pensaban los mismos discípulos cuando preguntaron al Señor si el ciego de nacimiento había sido por un pecado del ciego o de los padres del ciego que Dios castigaba en él. Juan capítulo 9 y versículo 2 dice: Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Sin embargo, los malos no pueden tolerar a los justos. Y baste leer con atención los Salmos 37 y 73 para darse cuenta de ello. Ya que los impíos aparentemente progresan, no tienen problemas, incluso están sanos, mientras que por otro lado los justos son perseguidos, se encuentran con dificultades e incluso lloran. La razón de tal situación es la consecuencia de la propia vida del creyente, contraria a la del mundo y por tanto contraria también al mismo mundo. El cristiano no es distinto del mundo, es contrario al mundo. Y estos son dos modos de vida opuestos el uno al otro, tan diferentes como la luz y las tinieblas, el bien y el mal, la bondad y la perversidad, el amor y el odio. Así de contraria al mundo es la condición del salvo, de manera que no es difícil de entender que, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Juan capítulo 15, versículo 19. El creyente no es del mundo porque tampoco Cristo es del mundo. Y el Señor lo afirmó así en su oración al Padre, pidiendo por quienes eran antes del mundo, pero luego, como regalo de su Padre, ya no son del mundo, aunque estén en él. Juan capítulo 17 y versículo 16 dice: No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. También el Señor advirtió a los suyos del rechazo y aborrecimiento que serían objeto por parte del mundo, como consecuencia de ser hijo de Dios. Los cristianos, nacidos de nuevo, serán aborrecidos por causa del nombre de su Señor. Mateo, capítulo 10 y versículo 22 dice: Y seré aborrecido de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En el futuro, los creyentes, durante el tiempo de la tribulación, experimentarán persecución por parte del sistema de gobierno del mundo de aquel entonces, conforme a lo anunciado por el mismo Señor en el sermón profético, cuando dice: Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
Mateo, capítulo 24, versículo 9. La situación que desencadena la persecución de los justos por parte del mundo está en razón directa de la elección divina, ya que si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan capítulo 15, versículo 19. El espíritu del mundo es de tal aborrecimiento contra los hijos de Dios que su odio les lleva incluso a darles muerte. Y así ocurrió desde el principio de la historia humana. Ese fue el motivo principal por el cual Caín mató a su hermano Abel, como escribe el apóstol Juan cuando dice que Caín, que era del maligno y mató a su hermano, ¿y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12. La conclusión no puede ser otra que, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 13. La identificación con Cristo producirá el rechazo y la persecución como el Señor anunció a los suyos. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Juan capítulo 15, versículo 20. Los sufrimientos en la experiencia del cristiano pueden proceder de dos formas distintas de vida. Por un lado, el desorden y el mal testimonio. La práctica del pecado en cualquier forma acarreará las consecuencias propias de la justa retribución por el mal hecho. Y así lo enseña el apóstol Pedro cuando dice: ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Otra causa de la aflicción es simplemente la vida de identificación con Cristo. Ese padecimiento es mayor porque se produce por hacer el bien. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17, dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La persecución en este caso se convierte en prueba que Dios permite. Padecer por hacer mal es recoger el fruto de la semilla sembrada. Sufrir por causa de un correcto comportamiento es una consecuencia que llevaban una vida de conducta ejemplar. El apóstol afirma que para él su vida era Cristo mismo. Filipenses capítulo 1 y versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Los dos fueron azotados y encarcelados injustamente. Hechos de los Apóstoles capítulo 16 y los versículos 22 al 24. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rajándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. La larga galería de los ejemplos de la fe está rodeada de experiencia de sufrimiento, persecución y muerte. El resumen de Hebreos es bien elocuente cuando dice que otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba,
muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hebreos capítulo 11 versículos 36 al 38. Estos todos que no son del mundo son ya del reino de los cielos. Colosenses capítulo 1 y versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En el presente tiene el título de herencia que corresponde a quienes son hijos de Dios. Estos disfrutarán de la plena dimensión del reino de los cielos, en el futuro de la herencia de los santos en luz. Colosenses capítulo 1 y versículo 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Los sufrimientos que padecen son la manifestación de la presencia del Espíritu de Dios en ellos, por tanto, de evidencia de salvación. La primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Los creyentes en el día de hoy son vituperados por el nombre de Cristo, experimentando la bendición de quienes siguen llevando su vituperio. Hebreos, capítulo 13 y versículo 13 dice, salgamos, pues, a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Y esto es seguir la senda de su mismo compromiso. En la prueba se manifiesta el poder de Dios, lo que constituye ya una manifestación de las bendiciones divinas. La segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Note que esa es la antesala de la recompensa eterna. Santiago capítulo 1 y versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La persecución por causa de la justicia tiene ya la aprobación delante de Dios. La primera carta de Pedro, capítulo 2, y los versículos 19 y 20, dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padecimiento injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. El creyente es bienaventurado en la persecución injusta porque está siendo en todo conformado a Cristo. Romanos capítulo 8 y versículo 29 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La presencia de Dios se manifiesta por su gloria. El Espíritu de gloria llenó el templo de Dios en la antigua dispensación. El nuevo santuario de Dios es cada creyente y la Iglesia como conjunto de ellos. El Espíritu que reproduce a Cristo está conduciendo la vida de cada creyente en esa dirección, contraria totalmente al mundo,
lo que produce la consecuencia de la persecución. En ella se manifiesta que el cristiano es verdaderamente templo de Dios. Por tanto, el gozo supremo supera con creces a la angustia de la persecución momentánea. Los sufrimientos van produciéndose en cada uno de los que sufren por causa de la justicia, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 17, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El aliento en medio de las pruebas se experimenta, viendo el final, el momento en que el perseguido reine con el Señor. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4, dice: y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y voy concluyendo con esto. Si nos persiguen o nos castigan por hacer el mal, no tenemos razón para quejarnos, pero en ocasiones también debemos de esperar sufrimiento por decir y hacer lo correcto. Y es eso lo que le pasó a Jesús, y nos advierte Él a nosotros que no debemos de esperar mejor trato del mundo incrédulo. Pedro nos anima con estas palabras cuando dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Primera carta de Pedro, capítulo 4 y los versículos 12 y 13. Cuando Pablo sufría persecución en un lugar, se trasladaba a otro, pero su interés primordial siempre fue la difusión del reino de Cristo, antes de su comodidad o conveniencia personal. El ejemplo de Pablo puede ser una inspiración en el día de hoy también para nosotros. Y nótese también que todos los profetas de Dios del Antiguo Testamento, ellos sufrieron persecución a manos de quienes debieron honrarlos y darles la bienvenida. Pero nótese que eso no cambiará, porque la naturaleza pecaminosa de la humanidad tampoco ha cambiado. Aún miembros de congregaciones cristianas que públicamente confiesan que estiman las Sagradas Escrituras como la palabra inerrante de Dios, la máxima autoridad en todos los asuntos que habla a veces, persiguen a quienes le proclaman el pleno consejo de Dios. Por ejemplo, si no les gusta lo que la palabra de Dios dice y su pastor lo dice sobre, por ejemplo, el divorcio o sobre la pureza sexual que Dios exige, muchos simplemente buscan un ministro y una congregación que estén dispuestos a pasar por alto o acomodan lo que Dios dice claramente, y al pastor que Dios le ha dado lo acusarán de ser anticuado, un fanático, tener una mentalidad cerrada, ser un legalista, un intolerante y poco caritativo. Sin embargo, todos los que permanezcan fieles a la verdad de Dios serán grandemente recompensados en los cielos. Estas recompensas serán por gracia, no por méritos, y serán adicionales a la salvación que es suya solo por los méritos de Cristo. Las recompensas serán sorpresas agradables para quienes las reciban. Por tanto, las bienaventuranzas
nos recuerdan la felicidad que les pertenece a todos los creyentes en Cristo y también la mayor felicidad que ya puede ser nuestra en esta vida si luchamos con más diligencia para seguir el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuyo único interés fue ser fiel al realizar la misión de gracia para la que vino a este mundo. Amigo y amiga oyente, todas las personas, llegado el momento, podemos sufrir por diversas causas. Por ejemplo, podemos sufrir por la familia, por el empleo, por una enfermedad, por no poder hacer frente a los pagos, etcétera, etcétera. Esto hace que quienes sufren esto estén cargados, cansados, ya que no encuentran la solución para nada. Sin embargo, el Señor Jesús te dice a ti en el día de hoy, en el Evangelio de Mateo capítulo 11 y versículo 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». De manera que, mi amigo, mi amiga oyente, yo te invito ahora a que tú vengas a Jesucristo el Salvador y podrás hallar en Él la salvación y la paz para tu vida. Te puedo guiar en una oración sencilla y cortita, pero eso sí, hazla con fe. Ora conmigo y di: ante ti vengo, Señor Jesucristo. Tú que eres Dios, conoces mi vida y sabes también de mi sufrir, de mis necesidades. Hasta ahora no he venido ante ti, pero ahora lo hago en arrepentimiento, en primer lugar, pidiéndote perdón por todos mis pecados y todos mis delitos. También te pido que vengas a mi vida, que me restaures, que quites esos agobios, esas cargas que tengo en mi vida y pueda descansar siempre en ti. Te recibo ahora como mi Salvador y te doy gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.